Bueno, muchas gracias por haber asistido todos los amigos que se están incorporando. Vamos a dar inicio a este webinar donde tenemos como invitado especial al amigo Pablo Gómez desde España en este webinar conjunto que estamos haciendo entre Power Project, el Ecosoft, para mostrar las bondades de la combinación entre ese software importante y el software MAPRE y el ejercicio que vamos a ver a continuación. Esta es una iniciativa pues conjunta, como decía, de nuestra organización DataLine y Power Project, la organización APP Consulting, donde tenemos al ingeniero Pablo Gómez de APP Consultoría, gestión de proyectos. Es un profesional de alta valía en el tema de planificación 4D y 5D. Me corresponde, por supuesto, hacer la primera parte explicando de lo que vamos a hablar, de cómo van a ser los ejercicios, la dinámica de lo que vamos a ver a continuación. Por supuesto, estamos trabajando dentro de lo que es la metodología BIM, enlazándonos, porque independientemente de la existencia o no del tema BIM, pues antes se planificaba de la misma forma, solamente que ahora tenemos otros medios tecnológicos distintos y un nuevo método, vamos a decir, a través de la conexión entre la tercera dimensión, que es el modelo tridimensional, y las posibilidades de conectarlo con el tiempo y por supuesto los costos, ¿no? Entonces hoy estamos hablando, vamos a hablar de una de las dimensiones, que realmente es cómo se opera con una de las dimensiones, la conexión entre la dimensión 3D, tiempo, y la parte evidentemente de costo, porque están involucradas, ¿no? Pero fundamentalmente vamos a hablar de planificación a través de medios de conexión entre la tercera dimensión de BIM y la cuarta dimensión. Por supuesto que BIM tiene otras dimensiones, como son la sexta dimensión, que tiene que ver con el medio ambiente, la séptima dimensión, que tiene que ver con mantenimiento, y por supuesto hay planteamientos de otras dimensiones, como son la seguridad, octava dimensión, la novena dimensión, que se habla de que es la combinación del 4D y 5D, pero en medios de ejecución de obras, y por supuesto la décima dimensión, que es el mero digital. Entonces hoy estamos hablando de lo que es el tema del tiempo, la planificación del tiempo. Cómo, si pudiésemos nosotros controlar el tiempo, pues esa es una variable que no la podemos controlar. Lo que podemos hacer es equilibrarnos con ella, con esa variable de tiempo, ¿no? Es un recurso muy valioso. La cuarta dimensión, si hablamos de BIM en la cuarta dimensión, no es más que al modelo 3D se le asocia la dimensión del tiempo mediante la integración de cronograma de actividades y de trabajo, ¿no? Esto permite un control dinámico del proyecto, simulando incluso previamente las fases de construcción y de diseño del plan de ejecución, es decir, que se puede ver lo que va a pasar antes de que suceda, ¿no? Permite la simulación de las fases de construcción, producción, diseño, plan de ejecución y fabricación de piezas y prototipos. Y por supuesto que permite la combinación entre el proyecto, que sería pensar lo que se va a hacer, y luego poder llevar el control en el momento en el tiempo de ejecutar la obra. Esta dimensión implica, por supuesto, la aplicación de principios de gerencia de proyectos, la estructuración adecuada del modelo, según sea el caso, y la aplicación de clasificaciones en los temas de los elementos de acuerdo a las normas internacionales o de cada país, como son tipo Master Format, Uniformat, Uniclass, etc. Fíjense, más o menos de lo que estamos hablando es un tema, y es un tema un poco, tiene cierta complejidad, ¿no? Porque es al modelo digital, ¿no? Al modelo virtual paramétrico, se le atribuyen unas propiedades que tiene que ser durante el modelado, ¿no? Y ese modelado tiene que ser a través de unas clasificaciones que se hace con la combinación entre el 4D y el 5D para producir efectos, que tiene que ver con, en Venezuela se llama las normas Covenant, ¿no? Por ejemplo, el tema de clasificación de las partidas, si estamos hablando de presupuestos. A nivel internacional hablamos de Master Format, Uniforma, Uniclass, Gubinclass en España, y tiene que ver con esa combinación aguas arriba que se haga en el modelo, porque si no lo hacemos, tenemos simplemente una maqueta digital, ¿no? Para poder luego aplicar los ciclos dentro del ciclo de vida del proyecto BIM, puede tener un control efectivo del mismo, ¿no?
O sea que lo que estamos hablando es cómo, en este caso, hay varias maneras de llegar a la planificación, ¿no? En muchos países, evidentemente, el tema parte, y sobre todo cuando hay una aplicación gradual de lo que es la metodología BIM, se parte de presupuestos y se busca un contratista, se gana una licitación o un concurso, como se llame, y luego el trabajo del contratista consiste en llevar ese presupuesto a la práctica, ¿no? Entonces, por supuesto que pasa como una serie de etapas, incluso donde él no participó, evidentemente, a menos que sea un contrato de IPD que se haga desde el principio, donde participan los contratistas y hay una interacción entre los proyectistas y los contratistas. En Venezuela, por lo menos en Latinoamérica, es muy raro que eso ocurra, pero aunque va hacia esa frecuencia, hacia un futuro. Pero normalmente el presupuesto viene ya elaborado. Entonces, esta propuesta que viene adelante es cómo nosotros aprovecharnos de pasar del presupuesto a la planificación, ¿no? Para evitar esas situaciones que tenemos en muchos organismos o entes que hacen obras, de dejar la obra a mitad de camino, inconclusa, por un tema de manejo de tiempo y recursos, sobre todo en países como el nuestro, donde la inflación es muy alta y el dinero se deteriora muy rápidamente, ¿no? Entonces, la planificación 4D implica una necesaria vinculación entre el 3D y el 5D, porque son inseparables, ¿no? Es la gestión de proyectos de construcción mediante la simulación virtual de la obra, antes en la parte de diseño, durante para control y seguimiento. Nosotros llamamos ese durante, control y seguimiento 9D, que es la vinculación entre 3D, 4D y 5D, pero ya en obra, ¿no? Por otros medios, el Construction Management. Permite a los proyectistas ver el progreso de la actividad desde la fase de diseño. O sea, se puede simular, lo que da un gran valor a la que es esta actividad de planificación. Lo que se obtiene es una visión tridimensional del proyecto que se muestra según el desarrollo de un diagrama de barras, ¿ok? Que según el software, pues, va mostrando la progresividad del mismo, ¿no? Lo importante es una cosa, si nosotros queremos es ver simplemente simulación, bueno, habrá software que son especializados en ver simulación. Pero lo importante es que para poder planificar con los términos clásicos de lo que es una planificación, necesitamos incluir recursos dentro de la planificación. Porque si no tendremos, será unos diagramas de barras muy bonitos, pero que no se corresponden con la obra. Y esa es una de las grandes, vamos a decir, yo diría problemas tal vez o complejidades que hemos visto a lo largo del tiempo, que nos ha tocado gerenciar proyectos y obras a lo largo del tiempo, que es la desvinculación que hay entre la planificación y el presupuesto, ¿no? Eso es un tema que a nivel mundial hay encuestas que hablan que existe incluso hablan de un 70% de incumplimiento en los lapsos de ejecución de los proyectos planificados por esa vía. Estamos hablando de una situación importante, ¿no? Cuando hablamos de planificación y hablamos tenemos que separar dos estadios, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Un tema BIM es el diseño, donde por supuesto intervienen unos profesionales de alta valía para pensar lo que se va a hacer a través de modelos digitales, y otro es el tema de llevar el seguimiento, el control y la propia ejecución en obra. A pesar de que pueden formar parte de un mismo modelo, usualmente son ejecutados por profesionales distintos y con técnicas ligeramente diferentes, ¿no? Entonces estamos hablando de que ahora, por ejemplo, la obra culminada se llama activo. Eso implica, por supuesto, una serie de acciones y documentación en la fase previa y durante la obra para cambiar el esquema que se tenía anteriormente de que las obras se terminaban y esa era la fase, entraba en servicio y ya se conseguía cumplido los objetivos, ¿no? Es importante destacar que en esta fase de estas fases, que son la fase de diseño, construcción y operación, entra unos conocimientos no usuales para los que construían obras, como es la parte de la asset manager, el facility manager, y hay que preparar todo lo que se hace para entrar en esa etapa, ¿okay? Un camino, vamos a explicar entonces un camino rápidamente para darle paso al ingeniero Pablo de España. Un camino para transitar la planificación y su conexión con 4D. Es una estimación, este es un pensamiento de mi antiguo profesor, pues Joaquín Marín, que él decía, en una estimación, si sabemos que por cualquier camino tomado, el resultado será igualmente aproximado, es decir, las aproximaciones serán las mismas, ¿no? O nunca será exacto,
Entonces él decía, adoptemos el camino más corto, el que genere menos trabajo y el que mejor lleve a alcanzar la meta. Eso es un pensamiento de ingeniería muy, porque a veces nosotros los ingenieros nos empeñamos en aplicar factores de corrección y procedimientos que al final sabemos que el grado de aproximación que vamos a conseguir con lo que estamos haciendo es muy similar, ¿no? Eso lleva a estimar un procedimiento que es el que nosotros estamos planteando y hemos planteado a través de esto que vamos a presentar. El presupuesto está generado por una serie de partidas. Esas partidas tienen una serie de análisis de precios y unos componentes internos que, si está bien hecho el análisis de precios y se corresponde con la estructuración y la vinculación de las referencias con el modelo tridimensional, pues ofrece una información muy valiosa que tiene que ver con el tema de horas hombre, el tema de recursos, todos los datos básicos que son tan precisos o más precisos que utilizar una planificación distinta y ponerse a generar recursos para agrupar todas esas actividades. Y el mundo en este momento está cambiando desde el punto de vista de gerencia de proyectos. Estamos entrando en temas de agilidad. Hay una revolución desde el punto de vista de lo que se considera dentro del Project Management Institute, incluso la evolución va hacia métodos ágiles, incluso métodos ágiles en el tema de la gestión de proyectos, ¿no? Con lo que estamos hablando acá es que del análisis de precios sale una información como son la cantidad de recursos material, la cantidad de recursos equipo, tipo trabajo en project, llamado en project, y la cantidad de mano de obra. Eso se lleva a horas hombre y si se asocia con el rendimiento, con la productividad, podemos entonces buscar una unidad distinta, la unidad métrica, para llevar control, ¿no? Lo cual hace de una forma eficiente podemos sumar el número con una variable común. Por ejemplo, si tenemos en un proyecto metro cúbico, metro cuadrado, tenemos metros, tenemos kilómetros por etcétera, es difícil sumar esas unidades para tener una información global del proyecto, ¿no? Al llevarlo todos a hora hombre, a una misma unidad de medible y sumable, pues es mucho más fácil controlar los proyectos, ¿no? Y este es el planteamiento que está hecho en esto y que requiere cualquier planificación, que debemos tener unas unidades controlables y medibles y sumables para poder decir, por lo menos este proyecto tiene 20.000 horas hombre y podemos establecer métricas con esas unidades hombre, ¿no? Con esas horas hombre. Eso implica, por supuesto, extraer de los presupuestos una serie de mediciones. Este es el ejemplo que vamos a ver a continuación, que va a explicar el amigo Pablo desde allá de España, porque nos da una información valiosa, ¿no? Nos da la partida, el recurso, el costo directo, ¿verdad? Por supuesto que planificamos en estos casos con costo directo. Si nosotros establecemos la secuencia, las precedencias, tendremos con el rendimiento y las cantidades a ejecutar, tendremos la duración teórica de las actividades. Luego lo que viene es una interrelación para poder establecer esa duración del proyecto. ¿Okay? Por supuesto que esto es lo que hacemos nosotros en MAPREX, a través de MAPREX, es expresar ese análisis de precio en esta expresión que están viendo ustedes acá, valga la redundancia, en Project. Directamente desde un presupuesto lo pasamos y, por supuesto, si uno esto lo hace a mano, es un trabajo bastante complejo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver luego el secuenciamiento, y esto está basado en una investigación que hemos hecho, este procedimiento de trabajo de secuenciarnos con el presupuesto y la planificación, de acuerdo al Construction Extension del PMBOK, habla de la productividad del trabajo, se puede medir en términos de horas de trabajo por unidad. Nosotros, basados en este planteamiento, y por supuesto eso está documentado en la bibliografía, estamos haciendo lo que se llama una asimilación entre la estructura desagregada de costo, y la estructura desagregada similar a lo que se llama como estructura desagregada de trabajo, ¿no? Esta es una forma de planificar basado en la estructura que tiene el propio presupuesto, ¿no? Fíjense, anteriormente era complejo llevar esto. Por supuesto lo vamos a ver en el software, llevarlo ahora a hombre. Las preguntas las podemos rellevar luego, pero esto es lo que estamos hablando, ¿no? Que en un presupuesto está expresado en bolívares por unidad. Fíjense que está precio unitario, bolívares, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad que tiene aquí la unidad. Pero si nosotros hacemos unas operaciones como las que le estaba mostrando anteriormente, podemos llevarlas todos ahora a hombre y luego sumar y decir que este presupuesto tiene 5.000 horas a hombre y tiene un valor total. Y ese valor pues es independiente de horas hombre del dinero. Por lo tanto, no está afectado usualmente con el tema de la variación de los costos, ¿no? Entonces, esto es importante, que esto no se enfocaba tal vez de esta manera
antes por el trabajo que implicaba hacer todos esos cálculos. Ahora el software, por supuesto, lo hace de una manera automática, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes van a medir en obra horas hombres de cada cosa, ¿no? Simplemente esta es una forma de expresar las unidades de otra manera. Las evaluaciones y las mediciones en obra se hacen igual y luego se transforman nuevamente a la unidad normal de hectárea, metro cúbico, etcétera. Vamos a ver aquí cómo es la conexión entre el 3D, fíjense, en el software. Este es un video corto. Ahí tenemos desde la pantalla de MAPRE, importamos desde el archivo exportado en Revit, lo buscamos, ¿verdad? Ese archivo está hecho con una característica que vamos a mostrarlo luego. Ese archivo se importa a MAPRE. Ahí está. Si las referencias están tomadas, eso es importante, que el trabajo se tiene que haber hecho en el modelado para poder hacer esta vinculación. Y ahí estamos viendo los análisis de precio y la estructura que está conectada con una base de datos dentro del software MAPRE. Es decir, que ya tenemos recursos, si está hecho bien el presupuesto, aquí podemos nosotros evaluar todo lo que necesitemos, adaptar el presupuesto, etcétera, de manera que cumpla con los requerimientos que están en el modelado. Eso es importante, que este trabajo se tiene que haber hecho conjuntamente con el modelado previamente, ¿no? Y nos da este presupuesto, que ya sabemos que este es un presupuesto en términos normales de construcción. Luego que tenemos el presupuesto hecho en Maprex, ¿no? Esta es la otra conexión que viene de cómo hacemos la planificación en forma automática, ¿no? Una forma de planificar, después que tenemos el archivo, creamos un archivo de planificación basado en un presupuesto, donde en forma automática nos va a generar todas las variables que necesitamos para la planificación. Todo el tema de recursos, que tenemos y luego, por supuesto, esto sí no lo va a sustituir el software, que son las precedencias, cómo nosotros queremos enfocar la estrategia constructiva, pero lo interesante es que aquí nos está ya generando todas las variables básicas que necesita Project o cualquier programa de planificación para efectos de continuar con la misma, ¿no? Ahí estamos exportando a Project, que es nuestro planteamiento, va exportando a Project todo lo que es recursos. Incluso nosotros hemos hecho un diseño de los indicadores en Project para poder sumar lo que es, para diferenciar lo que es recurso trabajo de recurso mano de obra. Las horas no se suman, lo que nosotros necesitamos son separadamente las horas. El Project no contempla eso, ellos suman el recurso trabajo con recurso de la maquinaria, las horas, quiero decir. Aquí nosotros hicimos una diferenciación, varios profesionales que nos han ayudado en esto, en la parte conceptual de conceptualización del software, con proyectos efectivamente ejecutados. Y aquí vemos ya planteamiento de todos los recursos que están dentro de ese presupuesto, ¿no? Nosotros tenemos automáticamente con un clic y, por supuesto, según la magnitud de la obra, pasaremos toda esa planificación a un archivo de Project, ¿no? Tendremos ya entonces el tema, tenemos en el 3D, en el modelo 3D tenemos clasificado toda previamente la información, lo conectamos con un presupuesto, lo conectamos con Project, con planificación, y luego, por supuesto, ahora lo vamos a ver, se lleva a Power Project. Nosotros estamos trabajando en este momento en una API que lo haga de forma directa, ¿no? Pero este es el procedimiento que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, fíjense, eso parte de este requerimiento, que es tener desde Autodesk, por ejemplo, o desde Archicad, tener toda la clasificación que nosotros hicimos, por lo menos en el caso de Venezuela, generamos lo que es la norma Covenin en un archivo para poderlo adoptar en el modelo, ¿no? Y por supuesto generamos unas tablas de cuantificación que son un mediador con MAPRES, clasificamos el modelo y esa tabla es la que nosotros leemos a través del software, ¿no? Este fue el archivo, uno de los archivos que nosotros generamos, el Assembly Code y el Keynote, basado en normas Covenin, que es de utilidad para poder clasificar tanto a través del Assembly Code como del Keynote, que se coloca en el modelo para poder luego interpretar y generar la conexión entre el 3D, 4D y por supuesto en el 5D. Este es el archivo TXT, un archivo TXT que se conecta, que se coloca como automáticamente se clasifica y se va a tener, o sea, es similar, se hizo la misma estructura que tiene, por ejemplo, la tabla 23 de Revit, que con la de clasificación en Revit tiene una tabla similar a esta. Nosotros hicimos la misma estructura de esa tabla para poder asignarlo al modelo, ¿no? Para que fuese compatible con Revit y también compatibilizar con cualquier otro software de modelado. El ejercicio que vamos a ver a continuación, y ya estoy terminando,
esta primera parte, es una carretera, o sea, es un ejercicio académico para que sea fácil, ¿no? Nosotros en nuestros cursos y en el diplomado que estamos nosotros desarrollando, utilizamos ejercicios muy sencillos porque la idea no necesariamente es un tema de modelamiento, es un tema de gerencia de proyectos, de saber cómo se manipula la información y de entender claro que en el tema BIM hay muchos profesionales involucrados, hay muchas especialidades involucradas y cada quien pues en su área, ¿no? Entonces este es un modelo muy sencillo, una suposición de una carretera de 300 metros por 15 metros de ancho y tiene unos espesores, ¿verdad? Entonces nosotros en el modelo, nosotros incluso hicimos por capas, porque eso tiene riesgo de adherencia, hicimos todo un modelo para que se entienda que para poder obtener cantidades y cómputos métricos que sean leíbles automáticamente por el software, cualquier software, deben ser previamente modelados y clasificados adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la estructura de la EDT del presupuesto, que más que todo es una EDC, y si la llevamos como EDC, veríamos algo como esto, ¿verdad? Que tendremos la estructura desagregada de costo, pues en nuestra opinión esta es la forma más precisa y exacta de llevar adelante una planificación y que coincida al final los costos y tiempos, ¿no? Porque estamos hablando que hicimos un equilibrio con los análisis de precios, una estructura, y ahí podemos hablar mucho en el curso que nosotros tenemos de planificación de obras con Project y MAPRE ya concretamente, que es cómo nosotros segmentamos las partidas o actividades para meterlas dentro de una actividad, pero que siempre se refieran a las actividades y a las partidas y a los paquetes de trabajo previstos en el presupuesto. Porque cuando nosotros sacamos de ahí lo que decíamos antes, cuando nosotros sacamos, inventamos en una planificación paquetes de trabajo para agrupar actividades distintas al presupuesto, pues evidentemente tiene que hacerse con recursos. Y esos recursos generan un trabajo y generan una serie de actividades que a veces son tan complejas que se tarda mucho tiempo y después para medirlas en obra, porque el otro tema es cuando yo genero una planificación distinta al presupuesto, debo tener los recursos y debo tener los elementos para medir esa gestión en obra, que es donde nosotros creemos que está la debilidad y el por qué a nivel mundial hay un alto nivel de incumplimiento de este tipo de proyectos, ¿no? Planificados de esa forma. Entonces, el módulo MAPRE de planificación, generamos la estrategia constructiva, eso es lo que vamos a ver luego que le mostraba, este es por cierto que nosotros habíamos resuelto una serie de problemas que incluso en Project es un tema ya de las líneas, de planificar, o sea, las asignaciones y las precedencias, hay que recordar que las líneas en Project van avanzando en función no de la partida, sino de la ubicación relativa. Entonces, bueno, aquí en el programa MAPRE ya se resolvió ese tema. Project en la versión 2020 es que tiene algo que resuelve este problema, ¿no? Que era una complejidad, porque si tenemos 200 partidas, en la partida 200 no coincide con la posición pues, en el grid de Project, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a ver para llevarlo a Power Project, lo que lo que vamos a generar, ya esto lo estamos viendo en Power Project, es una combinación entre el modelo 3D que se lleva a IFC, por supuesto, que es el International Foundation Classes, que es para el lenguaje de comunicación estándar, se importa el presupuesto, se exporta Project con recursos y luego esto lo podemos unir con Power Project y vamos a tener una visión global del proyecto, que eso es lo que nos va a mostrar a continuación desde España el amigo Pablo, ¿no? El Diplomado Internacional de Gerencia de Proyectos con BIM, estamos tratando estos temas, los invitamos a seguirnos en nuestros webinars que estamos dando. Hemos dado ya últimamente 5 webinars, el día de hoy estamos cerrando la fase del mes de mayo, vamos a hacer otros webinars a continuación en los distintos temas que estamos dando el diplomado, sacando pues este tema a relucir en Venezuela y a nivel global, la participación que tenemos en todo el tema BIM, ¿no? Les invitamos pues a seguirnos en nuestras redes. Agradezco, ya tenemos conectados más de 100 personas en este momento. Aprovecho para repetir el agradecimiento a los participantes desde Venezuela, por supuesto, Argentina, desde Panamá, desde Chile, México, España, mucha conexión desde España, desde Aruba, Bolivia, de los Estados Unidos tenemos varias conexiones, Perú tenemos muchísimos allá en Perú conectados en este momento, Uruguay, Ecuador, Colombia y Curazao. De verdad que muchas gracias por esta asistencia y esperamos que la siguiente, estamos seguros que la siguiente ponencia va a ser totalmente de su agrado, ¿no?
Ya voy a darle la entrada a Pablo. Un momento aquí para dar Pablo. ¿Me copias, Pablo? Ya te voy a convertir en presentador, Pablo. ¿Me escuchas bien, Leonardo? Perfectamente. Ahí tienes Ok. Pablo, ya te convertí en presentador. Ya puedes hacer el cambio de la. ¿Ok? Y Muy pues bien. bienvenido el amigo Pablo Gómez, ya lo presenté, especialista hemos dado ya varios cursos y webinars sobre esto desde España. Bienvenido Pablo, un gran saludo a todo el equipo de APP Consultoría y de Power Project. Adelante, amigo. Genial, muchísimas gracias, Leonardo. Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por el interés también en asistir al seminario. Vamos a ver durante la sesión de hoy, como comentaba Leonardo, pues cómo montar un 4D de una manera pues bastante rápida con la solución Power Project. No me gustaría tanto tildar o llevar la directriz del seminario a través de una herramienta y sí hablar de la metodología, pero al final nos tenemos que apoyar en alguna herramienta. Y la verdad es que, aparte de trabajar con la solución Power Project, es una solución bastante potente. Durante el seminario lo que vamos a ver es un poco teóricamente cómo generar esta planificación. Pues primero un modelado en Revit, como podría ser en cualquier otra solución de modelado, cómo exportarlo, que ya lo tendríamos en IFC, y por otro lado, generar distintos escenarios. Cómo generar la planificación 4D directamente desde un modelo sin planificación o cómo generar la planificación 4D teniendo ya el modelo por un lado y teniendo la planificación desarrollada por otro lado. Este segundo escenario es interesante porque realmente se puede hacer la conexión MapRex Project y después traer todas estas partidas, todas estas codificaciones y todos estos datos para después generar nuestro 4D. Y es ahí donde podemos refinar la planificación y podemos optimizarla pues a un nivel superior pues, con este tipo de herramientas y con las funcionalidades que nos da. Además de tener la representación de la maqueta virtual, podemos añadir pues desde maquinaria, cualquier tipo de elementos del site, etcétera, y mejorar la seguridad y salud del proyecto en sí y una serie de cosas que vamos a encontrar como las cantidades y datos externos. Vamos a suponer que empezamos a trabajar y hemos modelado nuestro pequeño vial, nuestra pequeña carretera en una herramienta. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Vale, yo creo que alguien ha encendido el micrófono. Vale. Ok, vamos a seguir. Por favor, Pablo, comparte la pantalla para que se ponga grande, que está pequeña. O sea, estás compartiendo el escritorio, se ve pequeña la presentación, se ve pequeña, o sea, agranda el modelo en Revit, dale clic para que se ponga grande, pues a nivel de toda la pantalla. Pero ahora vamos a entrar. Estáis viendo bien mi escritorio, ¿verdad? Es que estoy trabajando con Sí, varios estoy viendo el monitores. escritorio. Sí, varios Ok, monitores, ok. exactamente. Vale, tranquilamente, vamos a hacerlo. Es más que nada para ver un poco el flujo de trabajo, lo que vamos a conseguir. Pues por un lado, todas estas salidas y de dónde lo vamos a sacar. Obviamente desde aquí, Perfecto. desde el modelo BIM, vamos a tener pues todo el detalle de nuestro modelo, vamos a poder pues generar todas las partidas, vamos a poder generar todas las capas, el pavimento, base, subbase. Como comentábamos, es un modelo bastante sencillo, donde ya tenemos las capas, pero nos va a servir porque es bastante didáctico y además al ser lineal vamos a poder utilizar una de las herramientas parecidas al espacio-tiempo enlazado con 4D, que son las líneas de balance. Suponemos que tenemos este modelo desde aquí y podemos directamente exportarlo a un formato OpenBIM, un formato estándar, como es el IFC. Normalmente nosotros recomendamos indagar e iterar las exportaciones y por eso no lo voy a hacer ahora, pero ya tendríamos el modelo IFC exportado. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar desde aquí? ¿Cómo vamos a enlazar la planificación junto a este modelo? Es decir, producir este modelo 4D. Directamente desde Power Project, es la herramienta que vamos a utilizar, podemos traer el modelo BIM y empezar a generar la planificación o directamente podemos traer nuestra planificación de cualquier herramienta tipo Primavera, Project, Excel, Subtract o el propio Power Project y después generar esta única. En este caso, y desde la herramienta, directamente podemos importar cualquier tipo de fichero estándar, como comentábamos, Primavera, Project, XML, o directamente
con nuestra planificación, seleccionarla y arrastrarla encima de la herramienta. Como veréis ahora, la herramienta está leyendo el fichero y nos está preguntando la ubicación. Nos preguntará qué tipo de información nos va a importar. En este caso podemos utilizar nuestras plantillas estándar. Es una información que está viniendo de la herramienta Microsoft Project, con lo que vamos a traer la información referente a costes, recursos, codificaciones, y como Project tiene la limitación del cost y el income, la venta, el ingreso, aquí sí que nos lo puede revertir y traer esta información. Entonces, sin más, podemos importar el fichero y la herramienta ya habría importado la planificación. Lo que tenemos dentro de aquí pues es una serie de niveles donde podemos navegar cada uno de los capítulos de la WS, obras preliminares, las bases y subbases y los pavimentos. Pero lo que realmente nos interesa es ver el modelo para hacer el análisis del modelo y enlazarlo al 4D, que este es uno de los escenarios que nos encontramos muchas veces. Desafortunadamente, hay a veces que nos encontramos que no se genera la planificación conforme al modelo y sí que se hace una planificación y un modelo en paralelo y luego hay que unirlo. Y este es, digamos, el escenario que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo traeríamos un modelo BIM directamente para empezar a generar nuestro 4D? Directamente en la interfaz vemos que está ordenado por distintas pestañas, donde realmente tenemos la información del diagrama de Gantt, nuestras hojas de cálculo pasado en columnas para cada una de las columnas y datos del proyecto. Toda la información del proyecto en el explorador, WS, para ir navegando por cada uno de los capítulos, subcapítulos o todo el proyecto. Y luego información referente a todos los recursos asignados directamente en Microsoft Project, que ya lo ha importado directamente. Además, con la información y las cantidades que traigamos después desde el modelo BIM, vamos a poder traer esas mediciones y utilizarlas para el cálculo de las duraciones de las actividades en base al rendimiento y además también de los costes del proyecto. ¿Cómo hacemos esto? A través de los centros de coste y los costes unitarios. Podemos asignar costes unitarios de mano de obra, de material, de absolutamente lo que queramos y generar los enlaces para que nos genere pues, esos cómputos y esas estimaciones a través del modelo BIM. Ok, llegados a este punto, vamos a importar directamente el modelo BIM. Desde la pestaña BIM podríamos traer y enlazar cualquier tipo de modelo, normalmente a través de canales IFC, OpenBIM. Interesante comentar desde aquí que podemos trabajar y nosotros invitamos a plantear el uso de sistemas cloud, porque hay veces que o bien por las limitaciones del hardware del equipo o bien por las revisiones que se están haciendo constantemente del modelo, es más productivo utilizar esta manera. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un modelo que está en continua revisión o con modelos federados de distintas disciplinas, hablamos pues de los elementos mecánicos, por otro lado estamos teniendo los elementos eléctricos, estructura y arquitectura, y todos de distintas fuentes y todos de distintos agentes, podemos hacer que todos los agentes se centren o digamos que lleguen a un Common Data Environment o al cloud para que puedan ir albergando esta información desde aquí y directamente desde este tipo de plataformas descargar las últimas versiones sin tener que estar jugando con ficheros, enviar ficheros, comprimirlos, mesh, WeTransfer y estas cosas. En este caso, como tenemos desde aquí un fichero local en IFC, voy a buscarlo y lo voy a seleccionar en IFC para abrirlo. Automáticamente ya nos ha enlazado el fichero y si estuviéramos trabajando con distintas versiones, es decir, si hubiera una revisión, una nueva actualización de este mismo modelo, directamente podríamos entrar de nuevo al proyecto y elegir la última versión o la versión específica de este modelo BIM. En este caso vamos a elegir la última versión y sin más vamos a abrir el modelo. Como veis, ha abierto bastante rápido y desde aquí vamos a navegar. Vamos a echarle un vistazo a qué es lo que tenemos. Vale. Como veis, pues es un modelo bastante sencillo, pero es lo suficiente como para ver, pues, generar una planificación y ver un poco, pues, estos detalles del modelo en sí. Es un vial, una carretera de unos 300 metros que vamos a hacer un planteamiento para la planificación de la siguiente manera. Vamos a hacer 3 secciones de unos 100 metros cada una y además vamos a ir jugando con las distintas capas y las subsecciones para ver la productividad y luego cómo se van a ir moviendo los equipos. De esta manera,
suponiendo que tuviéramos un proyecto más largo, podríamos optimizar la planificación y la planificación, al estar enlazada con el modelo BIM, podríamos acortar y evitar colisiones entre los propios equipos. Desde aquí, además, comentar que todas las bases, subbases y luego pues todas las capas relativas al pavimento, a las últimas capas de imprimación y demás, están referidas al modelo y nos van a poder traer las cantidades y las propiedades, así como las codificaciones del propio modelo. ¿Cómo vemos las propiedades de este modelo? Directamente en la pestaña de BIM podríamos sacar el panel de propiedades y el panel de categorías. Esto nos va a ayudar para primero identificar las propiedades de cada uno de los elementos que vayamos seleccionando, por ejemplo, este de aquí, y además navegar a través de la estructura del IFC, del modelo BIM. Esto, como bien comentaba Leonardo, no nos tenemos que quedar que todo el proceso BIM es traer un modelo 3D y empezar a hacer cosas bonitas con ello. Realmente, el proceso BIM, la metodología BIM, es una metodología colaborativa que se enfoca en centralizar todos los datos y traer el dato y el metadato de todo el proyecto, centralizándolo realmente en un único modelo. De esta manera podemos traer, pues como comentábamos, costes, códigos de montaje, etcétera, etcétera. Como comentaba, hemos seleccionado un único objeto y ya desde aquí nos vienen todos y cada una de las propiedades y la estructura de este objeto en sí. Estamos hablando de la entidad, estamos hablando de las descripciones, cualquier tipo de información adicional, cantidades, código de montaje, área, etcétera, etcétera. Además, desde aquí, muchas veces lo que nos encontramos es que el modelo no está definido tanto como quisiéramos, con lo que esto no nos frena a la hora de planificar. Directamente desde este tipo de herramientas podemos generar nuestras propias propiedades y, por ejemplo, generar estas propiedades para después, una vez que estemos trabajando con el modelo, podamos añadir este tipo de propiedades, pues de definición, de explicaciones, de notas o para el seguimiento de la obra, como puede ser pues cualquier tipo de identificación interno o cualquier URL a un servidor interno documental para tener este control de cada una de las piezas. Explicado esto de aquí y teniendo el control de todas las propiedades de cada uno de los objetos, como veis desde aquí, vamos a echarle un vistazo a la categoría. En las categorías vamos a ver la estructura del modelo BIM que nos va a ayudar a entender cuál es esta estructura y además a alinearlo con la planificación en este caso. Estamos viendo que vamos a tener pues lo que va a ser el modelo completo desde aquí y vamos a tener dos objetos, uno que va a ser la base y el pavimento, que si nos damos cuenta en nuestro planteamiento de planificación ya estamos teniendo dos capítulos que realmente se asemejan a estos dos objetos. Esto es un ejemplo bastante sencillo. Por un lado vamos a tener obras preliminares que podrían ser, pues bueno, desde la implantación en obra a toda la información contractual y precontractual del acceso, pues de diseño, todas estas cosas que podemos incluir y luego después entrar más en detalle. Explicado esto de aquí, vamos a navegar por la WBS. Entonces, directamente podemos expandir toda nuestra WBS, como veis desde aquí. Vamos a hacer esto chiquitito y echamos un vistazo a cómo es nuestra planificación. Haciendo esto más pequeño y vamos a ver nuestro diagrama de Gantt. Aquí realmente pues estamos hablando de las obras preliminares, toda la base, subbase y luego el tema del pavimento. Como veis, hemos metido un poquito más de detalle y aquí nos surge la primera pregunta. ¿Cómo podemos enlazar el modelo con la planificación para empezar a generar una planificación un poco más rigurosa? Hay distintas maneras de hacerlo. Podemos automatizarlo a través de las searches. La searches lo que hace es una identificación, una serie de criterios a través de las propiedades del modelo para que automáticamente la herramienta nos genere una planificación. Es decir, que nos identifique a través de cada una de las propiedades y el orden constructivo, por ejemplo, si fuera una edificación que nos identificara pues todas las elementos de cimentación de los pisos que están más abajo o pues, del aparcamiento para que directamente los colocara los primeros seguidos de los siguientes elementos estructurales del siguiente piso, bajo, primero, segundo, tercero. Y pudiéramos montar un draft directamente y automático a través de la herramienta. Otra de las maneras de generar el 4D sería a través de las asignaciones automáticas del IFC. El beneficio de dar todos estos datos al modelo es que generando toda esta información, estas herramientas
Ahí tienen el micrófono encendido. Identifica las propiedades de los objetos y nos hace la unión directamente en la creación de estas actividades. En este caso, vamos a utilizar el drag and drop, simplemente arrastrar y soltar en cada uno de los elementos encima de las actividades. Vamos a empezar, por ejemplo, por la base, donde realmente podemos apagar el pavimento y, como habíamos comentado, vamos a hacer pues, un pequeño ejemplo en el que vamos a generar pues, bueno, distintos splits. Como comentábamos desde aquí, en el propio modelo podemos generar distintos splits y vamos a hacer un planteamiento de planificación cada 100 metros. Entonces, podemos generar estas divisiones para incrementar la planificación. Por ejemplo, vamos a generar 3 cortes y desde aquí nos va a dar la opción a elegir los ejes. Podemos generar ejes y cortes automáticos o directamente cortes que sean absolutamente manuales, a modo de seleccionar algo que sea un poco más caprichoso debido al diseño del propio modelo IFC. Esto viene bien como curiosidad normalmente cuando estamos trabajando en exportaciones y a través de algunos modelos. Hay veces que se exporta y cuando empezamos a trabajar y a montar el 4D, lo que encontramos es que las losas o los mismos muros atraviesan distintos niveles, cuando realmente por motivos de mediciones y por motivos de planificación y del propio diseño deberían de llegar única y exclusivamente a cada uno de los modelos. Comentar que desde aquí pues, se puede hacer de una manera bastante sencilla. Vamos a hacer este planteamiento y vamos a generar en este caso 2 cortes. Vemos la previsualización y ya estamos identificando que tenemos las 3 partes. Si os dais cuenta, ya hemos generado codificaciones de secciones 1, 2 y 3, cada 100 metros que van a ser hasta los 100, 200 y 300 metros. Vamos a aplicar este corte y, como veis, ya estaría asignado. Desde aquí nos quedaría generar pues estas asignaciones. ¿Cómo asignamos el modelo a nuestra planificación? Pues directamente podríamos arrastrar cada uno de los elementos y directamente seleccionando el elemento y dejándolo caer encima de la actividad, ya quedaría asignado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de objetos. Seguimos por aquí y lo siguiente por aquí, y ya estarían los 3 elementos asignados a nuestra planificación. Para evitar los errores de asignación, de sobreasignación o simplemente de olvidarnos de algún elemento a la hora de enlazarlo con la planificación, existen algunas funcionalidades para que se vayan ocultando los elementos que ya han sido planificados. De esta manera, según se vayan asignando los elementos, como habéis podido ver, van desapareciendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente capa. Por aquí vamos a generar otro split. Vamos a repetir el proceso. Vamos a cortar la pieza y vamos a generar exactamente las mismas asignaciones a las actividades, como estáis viendo desde aquí. 1, 2 y 3. Una vez que ya estarían asignados, ya tendríamos un pequeño 4D montado para directamente trabajar con la animación. Estas animaciones se pueden trabajar directamente, se pueden representar y jugar con estas simulaciones desde el cuadro de mandos, en la que nosotros simplemente con el play y conforme se vayan acercando a cada una de las actividades, ¿veis? Se van a ir montando cada una de las bases. Esto, vuelvo a repetir, es un ejemplo súper sencillo, pero es ilustrativo para entender un poco la lógica de lo que es el proyecto en sí y cómo trabajar. Una vez que llegamos a este punto en el que realmente empezamos a asignar los elementos a nuestra planificación en sí, podemos empezar a refinar la planificación. Ahora estamos hablando solo de la construcción de la base y luego después estábamos hablando de la impregnación de la asfáltica dentro de la misma carretera. Quedaría pues, bueno, todo el tema del transporte, ingresar el pavimento, que vamos a añadirlo ahora mismo. Vamos a repetir el proceso. Y luego vamos a ver cómo mejorar la visualización de una simulación. En este caso vamos a repetir el proceso. Vemos que desde aquí estamos trabajando. Vemos que, por ejemplo, para los trabajos de pavimento, que son estas actividades de aquí, 3 actividades, Finish Start, cada 100 metros,
podemos repetir el proceso. Vamos a repetir al primer pavimento, a la segunda actividad del pavimentado y a la tercera actividad del pavimentado. Perfecto, ya quedaría por aquí. Nos quedaría por último el riego de adherencia. Si volvemos a repetir el proceso, vamos a darle a la simulación, pues obviamente ya sabemos lo que va a pasar. Nos va a generar el 4D. Comentar que desde aquí lo interesante a la hora de representar pues, los proyectos BIM es generar el site, es decir, todos los elementos que tenemos alrededor y en el entorno del proyecto. Estamos hablando pues la implantación, el modelo topográfico, las elevaciones, si tenemos el vallado, los accesos de la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna de las maneras de mejorar esta animación 4D es generando los multi-split. Este tipo de elementos nos permite cortar las actividades en más piezas para que la animación sea más realista. Y a la hora de trabajar, la simulación nos permite ver cómo se va a ir desarrollando y cómo se van a ir desplazando los equipos. Y por otro lado, para la salida 4D nos va a permitir pues, ver esa construcción más granularizada y tener un control mayor de lo que es el seguimiento. Para hablar del seguimiento tenemos que empezar a meter parámetros como son los rendimientos, las mediciones, las cantidades y los recursos. Entonces desde aquí vamos a empezar. Una vez que tenemos un 4D más o menos montado, nos interesaría empezar a incluir pues, información relativa a cantidades, recursos, toda esta información. ¿Cómo podemos hacerlo desde aquí? Normalmente podríamos traer una nueva columna, como trabajamos normalmente, y traer pues, una columna, como comento, relativa a estas mediciones, a estas cantidades, traídas de Excel o directamente copiando. Sin embargo, cuando estamos trabajando con el 4D, directamente podemos traer la columna IFC relativa al área, relativa al volumen, que lo tenemos por aquí, y luego, por ejemplo, relativo a cualquier información relativa a pues, el conteo, el orden constructivo, el perfil de crecimiento, etcétera, etcétera. Esto a priori queda como descolgado del sistema, pero realmente nos está trayendo la información del modelo. De manera que si nosotros seleccionamos cualquier actividad, por ejemplo esta de aquí, que realmente no está teniendo una medición exacta, y selecciono un único elemento, puedo asignar este elemento y después incluso de haberle hecho el split, vais a ver cómo el sistema me trae las cantidades. Nosotros podemos añadir las columnas con las unidades específicas y que quede claro cuál es la cantidad que se está tomando del modelo. ¿Para qué hago esta introducción? Para mostraros cómo generar los cálculos de duración y de rendimiento en base a un modelo, por ejemplo, a través de estas tablas que nos incluyen desde aquí. Desde aquí podemos empezar a trabajar con nuestras actividades. Vamos a hacer esto un poco más visible. Nuestro modelo BIM y nuestras duraciones, en la que yo puedo traer, por ejemplo, el área o el volumen de cualquier elemento y directamente, si estoy trabajando con cualquier actividad, vamos a fijarnos en esta de aquí. Vamos a centrarnos en esta única actividad. Yo puedo traer las cantidades del modelo y decirle que esta cantidad va a ser exactamente la cantidad de mi actividad. Nos va a pedir cuál va a ser el rendimiento de la actividad, cuál va a ser las unidades de rendimiento de la actividad. Puedo decirle que metros cuadrados al día, ¿sí? Y luego además el tema del avance que lo vamos a ver después. De esta manera, si yo fluctúo realmente o voy introduciendo los rendimientos con los que trabajo, ¿veis? Absolutamente vamos a conectar todas las piezas de nuestro proyecto para centralizarlo. Estamos hablando de que las mediciones nos las está trayendo directamente calculadas de nuestro modelo BIM. Nosotros sabemos cuál es nuestra base de datos de recursos o cuántos recursos asignados tenemos y esto nos devuelve la duración que va a tener nuestra actividad. Otro planteamiento puede ser que nosotros tenemos que alcanzar o tenemos que acabar esa actividad a una fecha específica, de manera que podemos directamente y manualmente modificar
Vamos a cambiar para que quede más claro. Las duraciones o las fechas específicas de nuestro proyecto, es decir, que nosotros empezamos a planificar y después traemos todas las mediciones de nuestra obra, es probable que se nos extienda. Entonces ahí es cuando tenemos que refinar, tenemos que empezar a jugar con los incrementos de rendimientos, con los incrementos de equipos y desde aquí Power Project, a través de este tipo de herramientas, nos devuelve los recursos, perdón, los rendimientos que tenemos que adoptar para llegar a una fecha concreta. Si queremos acortarlo, pues obviamente nos devolverá un incremento de recursos, un incremento de rendimientos también para tenerlo todo centralizado. ¿Ok? En la misma línea, estamos hablando del seguimiento. Entonces, igual que estamos hablando de los trabajos que se están ejecutando, podemos centralizar también todo el avance en función de periodos de progreso, avance en función de cantidad, avance físico, avance a través de coste y centralizarlo en la misma tabla, de manera que podamos traer nuestras columnas, pues Percept Complete, por ejemplo, y estamos teniendo nuestro porcentaje de avance, la cantidad de trabajo ejecutado, que la tenemos en esta columna, y nuestro trabajo todavía por ejecutar, que son los 25 metros cuadrados que tiene este elemento de aquí. Si nosotros insertamos el avance, ya sea a través de, como comento, pues avance físico o avance económico o un porcentaje, el sistema nos va a traducir automáticamente cuál es esa cantidad a través del remaining work. Lo estáis viendo, ¿no? Nosotros podemos añadir una parte y nos devolverá los otros campos. Si nosotros estamos metiendo el 25% enlazando la cantidad de uno de los elementos, nos devolverá cuál es el remaining de esa actividad. Además, en el modelo BIM, a la hora de representar, podemos fácilmente mostrar directamente cuáles son los elementos completados de nuestro proyecto. De manera que cuando nosotros vayamos avanzando en nuestra obra y vamos a ir marcando pues, cada uno de nuestros elementos, 100%, 100%, 100%, ¿sí? Vamos a marcarlo por aquí, estos elementos. Si nosotros estamos trabajando en el avance y tenemos que reportar, fácilmente podemos marcar el show complete y ya estaríamos viendo el estado real de nuestro proyecto. Este tipo de sistemas, además, nos permite traer informaciones de campo, es decir, que a través de móviles nos estén enlazando estos avances, fotografías, el modelo BIM y esta información, con lo que podemos contrastar los datos reales con este 3D, modelo BIM, mejor dicho. ¿Sí? Por último, os quería enseñar otra de las funcionalidades bastante útiles en proyectos lineales y que a pesar de tener la capacidad de tener esta visualización del modelo BIM, que es bastante productiva, nos permite optimizar la planificación en sí, que son las líneas de balance. Las líneas de balance simplemente es algo similar a las espacio-tiempo, a un diagrama espacio-tiempo, pero no está escalado y nos ayuda a medir la productividad de la planificación, evitando, pues, entre otras cosas, colisiones, un poco, pues, ver la tendencia y, sobre todo, errores groseros en actividades repetitivas a lo largo de una distancia. Fijaros, por ejemplo, que desde aquí ya hemos refinado un poco la planificación, nos está marcando el porcentaje de avance, nos está marcando cuáles son las piezas que están ejecutadas directamente en nuestro modelo BIM y hemos hecho distintos splits para generar cada uno de los sectores. Desde estos sistemas podemos ver y aplicar los códigos de color aplicados en el modelo y en la planificación. Por ejemplo, yo voy a agrupar todas las actividades que estén enlazadas al sector 1, siendo el sector 1 la primera parte del modelo que tenemos desde aquí. Entonces, directamente podemos agrupar y hacer el análisis de todas las actividades que se van a hacer en la primera pieza. Además de esto, podemos representar en el propio modelo estos códigos de color para que visualmente entendamos cuáles son esas piezas, por ejemplo. Vamos a verlo de esta manera. Podemos aplicar esta sección y podríamos ir aplicando cada una de las actividades. Aquí hay distintas capas y probablemente no se vea con esto. Eso es. Le echamos un vistazo. Es que como tenemos varias capas, aquí no se va a ver. Pero podemos aplicar los colores directamente al modelo para que se visualice, por ejemplo, el tipo de actividad. ¿Veis?
Cada una de las piezas van a adoptar los colores que hemos marcado en la codificación y que previamente las hemos asignado a la actividad para tener la planificación agrupada por los criterios que nosotros queramos. Por ejemplo, codificación en base al sector 2, sector 3 o en base a cada uno de los sectores para agruparlo y poder tener una planificación más precisa desde aquí. Lo mismo pasaría con cada una de los activity code. Esto va en línea a poder hacer una planificación a través de las líneas de balance. Con las líneas de balance vamos a poder tener un control de la planificación y el sistema nos va a generar estas líneas de tendencia de producción para entender qué es lo que está pasando en nuestro proyecto. De manera que tengamos toda la leyenda de actividades, estas actividades están enlazadas a la planificación, el modelo BIM está enlazado a la planificación y al insertar las ubicaciones, que son los 3 sectores que hemos insertado, sector 1, sector 2 y sector 3, ¿sí? Nos va a hacer esta organización por distancia y vemos la productividad y el desempeño. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos al principio de las actividades de la planificación todas las actividades de demolición, lo estamos viendo desde aquí. Y luego por aquí una actividad que entra antes de la demolición. El transporte no urbano en camiones. Esto, de una manera sencilla, estamos identificando que tenemos un error porque no podemos tener el transporte de esta demolición antes de ejecutar la propia demolición. Por explicarlo un poco más claro, este es el timeline que va en paralelo con esta información, con lo que toda la duración y el calendario en horizontal está alineado con nuestro diagrama de Gantt. De manera que desde aquí podríamos solucionar este tipo de problemas en la planificación, adelantando las actividades, ¿sí? Como estamos viendo desde aquí, y reprogramando. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo el transporte y estamos viendo que nos faltaría, por ejemplo, una asignación directamente en la última actividad, que sería el rigor de adherencia en el material, en la última capa. Todas estas actividades que tenemos de aquí, que además no están ejecutadas. Directamente, ¿cómo podríamos solucionarlo desde esta parte de las líneas de balance? Podríamos seleccionar la actividad que es esta de aquí. Estamos identificando que no hay actividades y única y exclusivamente seleccionando el código podemos asignarlo, ¿sí? Y veis cómo ya hemos asignado ubicación, tipo de actividad, estamos refinando la planificación a través de un espacio-tiempo y lo estamos enlazando con nuestro modelo BIM para que cuando generemos la animación 4D empiece a trabajar. Vemos que hemos hecho distintos saltos que no lo está haciendo todos los elementos corridos. Directamente podemos generar también una serie de propiedades como son los build orders para ir marcando el orden constructivo directamente conforme nosotros hayamos distribuido a cada uno de los equipos. Lo estáis viendo desde aquí. De esta manera, si tenéis curiosidad, directamente desde las propiedades podéis seleccionar cualquier elemento y podéis ir marcando el orden constructivo que va a ser el que marca la simulación. Lo estáis viendo desde aquí, ¿verdad? Van haciendo estos saltos. De esta manera, si estáis marcando pues, distintos avances o dos equipos van a entrar por los dos frentes de la carretera, se pueden ir marcando a la vez para que se encuentren en un punto entre medias y además, apoyados con las líneas de balance podéis centralizarlo. Una vez que refináis toda esta información, podéis generar todos los histogramas y control de recursos y costes en la misma plataforma. ¿Cómo podéis hacer esto? A través de los histogramas de recursos. Estos histogramas son los que ya podéis generar directamente desde aquí o traer desde Maprex, desde Microsoft Project y simplemente pues, tenéis aquí vuestra biblioteca con el modelado pertinente y dentro de vuestra planificación podéis ver los recursos asignados, voy a cerrar esto de aquí, y cómo están entrando a cada una de las actividades. Esto podéis directamente mostrar desde este botón de aquí cómo están entrando cada uno de los recursos debajo de las actividades. Fijaros, daros cuenta que estamos teniendo, por ejemplo, la demolición, las primeras actividades de demolición, que las vamos a poner de otro color, y justo lo que viene abajo
es la distribución y la asignación de cada uno de los recursos. Esto nos permite ver todos los recursos asignados y cuánto tiempo está entrando cada uno de los recursos a la actividad, de manera que podamos modelarlos de una manera más precisa, porque desde el principio hasta el final de la actividad no todos los recursos intervienen a la vez, sino que los deberíamos de ir modelando. Por ejemplo, podemos ir pues, cualquier ayudante o, por ejemplo, cualquier equipo menor, podemos modelarlo, podemos trabajar con los inicios y con los fines, ¿sí? Y podemos ir definiendo pues, cuál va a ser el modelado, el coste, cuál va a ser el coste unitario, cómo va a ser su carga dentro de los histogramas y toda esta información. Estáis viendo que podemos ver pues, estas asignaciones, cuándo entra cada uno para después traducirlo en un coste y además generar nuestros histogramas directamente de recursos en el mismo sistema. Podríamos seleccionar pues, todos y cada uno de los recursos o unos recursos específicos del proyecto y ver pues, cuál es la asignación al proyecto para después trabajar con las asignaciones y las nivelaciones del proyecto. Nosotros estamos teniendo X recursos en la biblioteca, entonces el sistema nos va a indicar cuando tengamos una sobreasignación para cerrar un poco el ciclo con una salida de vídeo y poder montar estas animaciones 4D de lo que es el sistema. Creo que hay algunas preguntas, no sé si Leonardo las está siguiendo para ir contestándolas o simplemente son comentarios. Sí, estoy siguiendo, Pablo. Sí. Vale, si queréis podemos ir haciendo un poco dinámico por si hay alguna pregunta. Sí, como estamos, ya ha mostrado bastante en cosas en relación a lo que se puede hacer. Fíjense que hay una cosa interesante ahí, Pablo, que quiero destacar con los amigos, ¿no? Que la vinculación que tenemos con el software, fíjense que estamos hablando ya de recursos asignados, ¿no? Que si no ese trabajo, evidentemente habría que hacerlo para las actividades. Eso es lo que se ahorra al tener la conectividad, ¿no? Entonces vamos a abrir ciclo de preguntas, a ver si alguien tiene preguntas, por favor, por el chat, para responderlas con todo gusto. Adelante, Pablo. Sí, estoy viendo aquí, nos están preguntando que si se puede utilizar Primavera y luego Navis como herramienta de modelado. Bueno, como Primavera, obviamente se puede utilizar como planificación. De hecho, os lo enseño en un momento. Podéis importar cualquier fichero de Primavera desde aquí, en formatos XML o a través de formatos nativos XER. Y además podéis exportarlo, que es una de las cosas que vamos a mostrar al final del ciclo. Una vez que asignamos y jugamos con pues bueno, una planificación que hemos refinado bastante, asignando recursos u optimizando la propia planificación gracias al modelo, podemos directamente exportar también la planificación a un formato estándar. Hablamos de Project, hablamos de Primavera y así, si tenemos cualquier compañero, agente, cliente o quien sea que está trabajando en ese formato, lo sacamos directamente para que pueda trabajar. Entonces, la respuesta es sí, podemos traer esa información directamente desde Primavera, pero Navis no es una herramienta de modelado. Navis es una herramienta de coordinación. Tiene un módulo para simulación, pero no es un módulo 4D para planificación en el que puedes generar enlaces, reprogramaciones, cargas de recursos, costes, como tal. Entonces, no es una combinación óptima, porque realmente no se puede modelar y no se puede generar un 4D robusto. Entonces, pues habría que optar por este tipo de herramientas para generar un 4D más robusto. Power Project tiene integración con Navis, es decir, que el trabajo que se haya hecho en Navis, las actividades que se hayan empezado a hacer a un nivel pues un poco por detrás se hayan generado en la herramienta, se puede conectar directamente y se puede importar esa planificación. En ese sentido no hay ningún problema. Nos preguntan de nuevo. Sí, Ismael hace una pregunta, Ismael Ron desde Venezuela. Para aclarar una cosa, fíjate, Power Project es un programa autónomo de la casa del Ecosoft, ¿no? Y permite combinar la planificación con el modelo 3D. O sea, Microsoft Project es un programa que permite planificar, pero no tiene ninguna conexión con el modelo 3D, a menos que se establezca, como es el caso que nosotros hemos hecho, de utilizar las referencias para poder vincularlo con un programa que maneje planificación 4D. O sea que Microsoft Project es un programa de planificación clásico, no tiene nada que ver con Power Project, tienen un nombre que suena, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es lo importante para
Hacen otra pregunta, MAPRES, acopla, sí, claro, MAPRES, el tema que estamos planteando justamente, ¿no? Del presupuesto, exportamos a Project y ahí como un elemento más de importación se puede llegar a Power Project o a otro programa de planificación 4D. Lo interesante que ahorramos nosotros con esto es el tema de los recursos que están dentro del presupuesto y levantar todos esos recursos dentro de una herramienta de planificación lleva bastante tiempo y esfuerzo. Eso es lo que estamos nosotros realmente economizando tiempo. Por ahí está Vivian. Vivian, ¿estás por allí conectada? Y el gran trabajo que hemos... Adelante, Vivian, fíjate, una aclaratoria Sí, que ya voy a estoy por pedirle a acá Vivian. preparada. Sí, sí, una Ajá. aclaratoria que pedirle a Vivian, fíjese, el trabajo que nosotros hemos hecho en MAPREX, que es los que a lo mejor se han conectado tarde, es agarrar toda la clasificación de las normas Covenant y pasarlos a un elemento que lo pueda leer para asociárselo al modelado. No sé, Vivian, si tú Ok. puedes hacer esa aclaratoria para las preguntas que nos están haciendo. Adelante, Vivian. Nosotros, ok, buenos días. Inicialmente se tenía ya definido el proyecto en 2D, ¿verdad? De la vialidad, junto con su presupuesto. Lo que se hizo fue modelar cada elemento del proyecto, ¿verdad? Los elementos de demolición, de bases, pavimento, transporte, se modeló. En particular, el transporte se manejó en toda su configuración y dejó como un elemento oculto dentro de la expresión gráfica del modelo en Revit. Y internamente, una vez que teníamos definido todos los elementos del modelo, se procede a clasificar y a organizar las tablas la tabla de materiales, de elementos, de extracción de información de Revit, según la lógica del presupuesto que se nos fue entregado. De esa manera y a través de la clasificación se pudo extraer por medio del archivo TXT la información, pasarla a Excel en un formato predefinido que lo lea MAPRES y MAPRES ya encarga y hace el enlace entre la lógica de coordinación, de ejecución del proyecto que se estableció en Revit con presupuesto y carga los recursos. Posteriormente se lleva a Project y de allí se pasa a Power Project y directamente se extrae la información IFC del modelo 3D, ¿verdad? Y se ensambla, como vimos acá en el tutorial, se une toda la información y comenzamos a planificar nuestra lógica constructiva según las conveniencias del cliente constructivo. Ok, ese es Gracias, realmente lo Vivian. que hemos hecho a Gracias, ustedes. Vivian. Mira, para la complejidad de estos modelos, fíjense, nosotros incluso en el diplomado que estamos dando tenemos, esta es la forma más sencilla de aproximarse a un modelo de planificación tridimensional. Los que ya tienen experiencia con esto, por supuesto, les parecerá sencillo, pero el que no tiene experiencia con modelos tridimensionales, planificaciones vinculadas, pues por eso es que nosotros partimos de un elemento sencillo, porque meterle esta complejidad a un edificio de una vez, por supuesto, hay grados de exigencia, ¿no? Diferentes. No sé si Pablo tenía también ahí la previsión de un modelo luego para mostrarlo brevemente de un edificio para que Sí, se claro. vea la complejidad, ¿no? Porque claro, el que no ha trabajado con esto antes, vuelvo a insistir que eso es la complejidad que nosotros vamos tratando en el diplomado, vamos pasando de menos a más, ¿no? Vamos, por supuesto que aquí en nuestro pensamiento, hablar de cosas cuadriculadas es más fácil de ubicarlas, ¿no? Porque cuando hablamos de 200 partidas, 200 actividades, 300 actividades de un edificio, pues la cosa se pone un poco más compleja. Adelante, Pablo. Ok, genial. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a seguir con las preguntas porque he visto unas cuantas bastante interesantes. Y nos estaban preguntando justo después, han preguntado un par de veces por el tema de primavera, ya lo hemos explicado, y luego estaban hablando también por el tema de transferencias. Si PowerPoint es una herramienta de Office, bueno, es una herramienta de la casa del Ecosoft. Nos pregunta también Mariluz Cuello que si es un software solo para trabajos civiles. Justo a raíz de lo que estaba comentando ahora Leonardo, luego enseño varios ejemplos. Pues de hecho tenemos en nuestra página web ejemplos de proyectos civiles, proyectos de edificación singular. En Perú ahora recientemente una mina, o sea que al final está enfocado a ingeniería y a construcción, no está apuntando a una industria específica.
Luego echamos un vistazo. Si tenéis curiosidad, vemos unos cuantos proyectos de ejemplo. No hay una disciplina como tal, tenemos un montón de proyectos desarrollados. Porque al final, bueno, a través de cualquier herramienta de modelado puedes generar el modelo BIM del proyecto que quieras, ¿no? Más preguntas por aquí. Si existe un demo, sí, claro que existe un demo. No sé cómo quiere proceder luego Leonardo, pero para cualquier duda, pues dejo aquí en el chat un mail Sí, donde para que pueden, lo soliciten, sí. eso Solicitarlo. es, donde pueden solicitar el enlace y información adicional, pues como manuales y para que testen la herramienta durante un mes o varios días y así pueden soltar, pues bueno, distintas dudas, ver cómo montar su 4D, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. En trabajos de mantenimiento mecánico en la industria petrolera, como paradas blancas, ¿se puede utilizar? Absolutamente sí, absolutamente sí. Nos lo pregunto otra vez Mariluz. Tanto lo que nos hemos encontrado alguna vez es que los trabajos previos se han empezado a hacer con Primavera, tanto planificación como luego para el seguimiento, y en paralelo se ha ido desarrollando lo que es el modelo, pues con Plan 3D o cualquier herramienta de modelado, digo porque es el último caso que hemos tenido. Lo único que hemos hecho ha sido generar el modelo 3D que estaban haciendo y habían hecho a posteriori, integrando todos esos Primavera en paralelo que ya tenían avance. Lo hemos podido integrar en el modelo simplemente pues, importándolo desde la pestaña BIM y en Primavera, como hemos visto antes, importar los ficheros de Primavera y ya tendríamos pues, esta unión para el seguimiento y poder representar el proyecto así. Además, para seguimiento comunica mucho mejor porque ya no solo estás teniendo líneas de productividad o los porcentajes del 20%, 30%, 40%, sino que tienes fotografías del propio proyecto y la representación del modelo. Ahora vemos un modelo un poquito más avanzado porque este es un poco simple y no se aprecia. Pero sí, absolutamente se puede hacer. MAPRE acopla todos estos programas. Lo que estamos haciendo es un flujo de trabajo, encontrar el flujo de trabajo más óptimo para que desde el coste unitario a poder generar este 5D y las sucesivas dimensiones del modelo de la metodología BIM se puedan hacer. O sea que es una serie de conexiones más el API que estamos trabajando ahora mismo para que conecte todo, pero absolutamente se puede trabajar con ello. Sí, incluso, disculpa que te interrumpa, Pablo, incluso Sí, sí, nosotros, sí. por ejemplo, en el diplomado tenemos una edificación que hacemos el proyecto. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, para efectos de simplificación de la explicación, lo usamos esto, pero ya Pablo les va a mostrar una obra un poquito, por lo menos a nivel visual, para que ustedes vean. MAPRE tiene un demo en nuestra página web, dataline.com, y lo pueden bajar el demo para que lo vean, ¿no? Ahora, fíjense que aquí hablan también de que si es necesario el modelado. Por supuesto que todo lo que quiera hacer en presupuesto, planificar, tiene que haber sido previamente modelado si quiere hacer una vinculación con el modelo 3D. Esa sería mi respuesta. No sé si Vivian tiene otra respuesta, que es una pregunta que hacen por allí, que si es necesario modelar todos esos elementos dentro del diseño en Revit, ¿no? Sí, sí, totalmente necesario que modelar todos los elementos que conforman la edificación o el proyecto y trabajarlo con una clasificación que te permita vincular, que en nuestro caso es MAPRE, la estructura de costos y los recursos para luego sí poder gestionar lo que pueda ser la simulación constructiva en torno al programa Power Project. Es totalmente necesario modelar y entender, no solamente eso, en el momento del modelado hay que comprender la lógica constructiva, porque puede suceder, les doy un ejemplo, el caso de en una construcción de una edificación, las ventanas pueden estar suministradas todas pintadas y acabadas en la lógica constructiva. Es muy distinto modelar una ventana bajo ese criterio que modelar la ventana como en el caso de Venezuela, que se suministra el marco aparte, se pintan los marcos, que son otras partidas, y ahí se implica nuevos elementos que debes modelar y a los cuales debes asociarles las partidas. Entonces, cambia completamente la lógica constructiva. Entonces, es importante que antes de iniciar el modelado de la obra o del proyecto, deban ponerse de acuerdo todas las cadenas del flujo de trabajo para visualizar cómo va a ser el modelado de los elementos. Eso es clave, la lógica constructiva.
Y Claro. eso se logra, Vivian, justamente a través de una herramienta como la planteamos en el webinar de ayer, que es el BEP, el BEP, porque ahí está todo lo que son el lot, donde Exacto. viene el desarrollo, todos los flujos Los de trabajo que se van a lineamientos. hacer, Ajá. los lineamientos. Eso se establecen en el BEP, Ujú. en el Building Execution Plan. Eso es importante para evitar de que el modelo 3D simplemente sea una maqueta digital y no un modelo que esté insertado dentro de BIM. Es lo que estamos mostrando ahorita, que es importantísimo ese flujo de trabajo. Adelante, Pablo, que veo que estás mostrando ya un edificio allí para que la persona lo... Sí, además me ha venido perfecto lo de Vivian porque me mostrado la ventana. Ahora lo vemos un poco. Vamos a seguir comentando porque he visto también preguntas interesantes para el tema de la gestión de partidas, de coste, toda esta información. Todo se puede incluir, todo se puede montar desde los centros de costes y los costes unitarios y además se pueden generar conexiones con terceros, ya sea Matrix u otras soluciones. Con lo que toda esta gestión de tanto los costes directos e indirectos y lo que va a ser la estimación o el presupuesto del proyecto se puede gestionar desde aquí, no hay ningún problema. Me vuelven a preguntar que para tema de información, demo y demás, pues cómo solicitarlo. He dejado un mail, vuelvo a repetirlo en el chat. Sí, Por si escríbelo para tenéis... todos, porque no lo vi, Pablo. Escríbelo para todos, ponlo para todos, para que salga para todos. Ok, vamos a escribirlo. Es justo aquí. Tenemos un equipo. ¿Sí? Ahora sí salió, sí, ahora sí. Perfecto. Pues desde ahí pueden enviar la solicitud con sus datos y el mail. Normalmente, pues la profesión, por si van a enviar unos materiales específicos nuestros compañeros. Y luego, para emitir la licencia nominal, pues si dejan su mail corporativo o el mail de contacto, así pueden ir emitiendo nuestros compañeros. Es una licencia completa, tienen BIM, tienen análisis de riesgo, absolutamente todo, así que pueden ir probando las soluciones. Sí. Nos comentan también, Ángel Corona, ¿puedo de alguna manera ver la planificación versus el ejecutado en realidad? Sí, absolutamente. Entonces, nos pregunta, cargando de alguna manera los datos reales ejecutados con campo. Eso es, se puede combinar absolutamente todo. Estamos hablando de combinar el avance, como comentábamos antes, a través de avance físico, económico, simplemente el porcentaje, y luego además las líneas de base versus lo planificado. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y le echamos un vistazo. Vamos a tener nuestra planificación, ya la estamos viendo por aquí, lo que va a ser nuestra WBS con cada uno de los capítulos. Y luego estamos viendo el avance. El avance nos está marcando las barras con esta parte en negro que están completadas. De manera que si nosotros vemos en BIM, como hemos visto antes, cuáles son las partes completadas, bueno, en este caso, ahora os enseño el modelo combinado, ¿vale? Que estos son varios modelos, la estructura, la arquitectura y las instalaciones. Puedo sacar nuestras líneas de base justo por debajo y además representar los comparativos, es decir, generar las varianzas y generar las simulaciones en un lado y en otro. Vamos a insertar cada uno de los modelos y ahora si queréis vemos estas dos partes. Tenemos nuestra planificación y directamente podemos generar una línea de base que se va a llamar LD de ejemplo. La creamos, ¿vale? Perfecto. Y ya podríamos después mostrarla en nuestro proyecto. ¿Veis cómo nos aparece abajo? Entonces, si nosotros marcamos pues, cualquier tipo de desfase, como lo veis desde aquí, y después en nuestra planificación, pues a lo mejor metemos una restricción reprogramando el proyecto, vemos esta desviación, como ya estamos teniendo aquí una desviación, y cuando tengamos la simulación de nuestro proyecto, se visualizará a través de un comparison y mostrando cada una de las piezas en rojo o mostrando de manera visual este tipo de diferencias. Entonces, toda esta información se puede comprobar. Lo vemos al final, si os parece, ¿vale? Vamos a acabar unas preguntas y monto la simulación. Nos pregunta también que Luis Daniel, lo veo todo muy bien, sin embargo, una partida cableado suele ser una sola para la otra. Es muy difícil dividirla en un modelo. ¿Cómo piensan que se pueden trabajar en esos casos? Bueno, pues aquí entran otros factores que yo creo que en el diplomado se podrán definir. Entre ellos es un tema que estaba comentando Leonardo. ¿Cuál es el nivel de detalle que tu modelo realmente va a necesitar en base a la explotación? ¿Cuál es el nivel de detalle que vas a querer alcanzar o el que vas a acordar? Y ahí va intrínseco, implícito, mejor dicho,
si vas a definir todo el cableado, interruptores o los LOD. Bueno, si Vivian o Leonardo quieren hacer ahora cualquier comentario para... Entiendo que va pues la pregunta alineada a hasta cuándo debo yo de definir el modelo, cómo lo defino y si es productivo o no mostrar estos niveles para la estimación. Ciertamente, en el BEP, en el plan de ejecución BIM, se debe establecer los distintos niveles de desarrollo que se le va a dar al proyecto. Como ratifico, cuando trabajamos en BIM, trabajamos en un ambiente colaborativo donde en la fase de planificación del proyecto debe estarse reconociendo todo el flujo de trabajo del proyecto asociado al ciclo de vida del proyecto, y de esa manera tú manejas el nivel de desarrollo que vas a obtener dentro y cómo lo esa información la vas a utilizar en cada uno de los escenarios 4D, 5D, 6D, en cualquiera de las dimensiones que se establezca. Entonces, eso depende del acuerdo del equipo de trabajo y ciertamente debe lograrse un lot 400, 500 con mayor nivel de detalle que te permitan exportar la información. Recuerden, cuando trabajamos con BIM, trabajamos con manejo de información del modelo. Esto. Gracias, Vivian. Por eso nosotros decimos en los seminarios que hemos dado sobre este tema que sin BEP no hay BIM, ¿no? Si nosotros no definimos esas estrategias, incluso donde va a estar toda esa información alojada, que incluso Power Project tiene una posibilidad tiene su nube, su propia nube. Si no definimos, entre otras cosas, la información del cliente originalmente, lo que se llama el EIR y el ambiente común de datos, los software que se van, la interoperabilidad de todos los software, pues evidentemente que eso va a ser un problema complejo de resolverlo con el propio modelo o cualquier problema de planificación. Adelante, Pablo. Genial, genial. Nos pregunto también si se pueden hacer trenes de trabajo. Yo creo que los trenes de trabajo van asociados a las actividades en la misma línea para luego generar las líneas de balance. Sí, claro que sí. Además es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es definir las nuevas actividades, trabajo, productividad, y en la misma línea podemos ir definiendo todas y cada una de las actividades. Ya estamos viendo pues estas actividades, que además las podemos generar directamente en distintas líneas, asignando cada uno de los códigos que tengamos en la definición, como hemos visto en el ejemplo de antes, si estamos hablando de ubicación o si estamos hablando de tipología de trabajo o la etapa constructiva, lo que sea, simplemente podemos ir aplicando uno a uno y después en nuestras líneas de balance nos mostrará toda esta información para tenerlo todo centralizado. Más preguntas por aquí. Es muy sencillo planificar en obras lineales. Deberían hacer un ejemplo con obras de varios pisos. Vale, perfecto. De hecho, si a Leonardo le parece bien, podemos generar otro seminario con un proyecto de un hotel que tiene unos 20, no sé cuántas plantas tenía, pero es un ejemplo muy bueno porque ahí podemos centralizar absolutamente todo lo que comentábamos antes y las líneas de balance se ven muy bien para la producción, porque estamos viendo piso a piso todas estas actividades repetitivas y se puede hacer, sí, desde luego que sí. Viene a cuento mostrar este ejemplo porque, bueno, tiene mucho detalle y también para que vean que no hay una limitación específica a la hora de trabajar con una industria u otra. Al final, pues puedes trabajar con cualquier tipo de industria siempre y cuando tengas el modelo bien definido. Entonces, como vamos a ver desde aquí, pues tenemos absolutamente todos los detalles del proyecto para ir planificándolo, combinando todas las disciplinas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Seguimos un poco. Sí, bueno, ahí estamos viendo que el modelo se puede emplear, o sea, no es limitativo. Nosotros empezamos con este modelo de una carretera porque es lo más sencillo de explicar, es decir, porque estamos hablando de niveles que desconocemos cuáles son las necesidades de cada... Y bueno, en el diplomado que nosotros damos vamos de la información simple a la compleja, ¿no? Que es la forma como la enseñanza progresiva nosotros creemos que debe ser, sobre todo porque dentro de nuestro ambiente y
de profesionales involucrados. Hay unos que son dedicados al modelado, otros que son dedicados a la inspección y supervisión de obra, y cada quien tiene pues un ámbito de conocimiento y de, vamos a decir, de involucramiento con el proyecto distinto. Adelante, Pablo. Una pregunta muy buena de José Martínez. Nos pregunta que si en obra, por algún motivo, ocurren obras complementarias extras o imprevistas, ¿cómo las integrarían en el modelo BIM? Bueno, pues vamos a diferenciar. Por un lado, tendríamos la planificación y otro lo que sería la información del propio modelo BIM. La planificación es sencillo porque directamente podemos generar pues, este capítulo, estos change requests, añadir detalle o todos los cambios dentro de nuestra planificación y dentro de nuestras actividades, pues si es para el tema de los cerramientos, las losas, las columnas, lo que sea. Sin embargo, en el modelo BIM aquí se puede plantear la duda de cómo incluyo yo todas estas modificaciones. Es justo lo que hemos comentado al principio del proyecto. ¿Interesa trabajar en algún sitio basado en la nube para fomentar lo que es la metodología de BIM, que es trabajo colaborativo? Entonces, desde aquí, lo que podemos hacer es conectar el sistema con el EcoBIM Cloud. De esta manera, nuestro equipo, el equipo que esté modelando o la subcontrata o el agente que esté modelando, directamente podemos comunicarle estos cambios de diseño o ellos comunicarnos a nosotros esos cambios de diseño y a través de este servicio de la nube que es gratuito y viene dentro de la licencia, simplemente se conectan, suben aquí la última revisión del modelo con todos los cambios y lo único que se hace es desde aquí elegir la versión, la que sea. Entonces ya nos iríamos al modelo, lo abriríamos y ya hemos descargado la última versión del EcoBIM Cloud. Esa es una manera de trabajar y además es absolutamente dinámico. Hay un canal de comunicación, un chat interno en la versión Enterprise de esta herramienta, de manera que todos los agentes se pueden conectar a la vez al proyecto. Cada agente puede ir enriqueciendo la planificación, los costes, ir viendo el modelo BIM, toda esta información y además a través de ese chat interno ir comentándolo, con lo que para cualquier revisión o para cualquier cambio de diseño pues que se contemple, simplemente marcarlo, se vuelve a subir al EcoBIM Cloud y se repite el proceso que acabamos de ver ahora para descargar el modelo BIM. ¿Sí? Vamos a seguir entonces. Hay una pregunta por ahí que dice si yo creo partidas en la base de Covenin, si es posible. Fíjate, el tema es que las referencias MAPRES identifica solo referencias MAPRES, es decir, que tiene que ser referenciado, que crear partidas que se identifique con el modelo en la base de datos. Eso tú podías hacerlo, pero el trabajo que nosotros hemos levantado, 20.000 partidas codificadas dentro de Revit, en el Assembly Code o para el Keynote, está referenciado al trabajo MAPRE. O sea, el que quiera hacer eso distinto debería agarrar, por ejemplo, es posible que lo haga, ¿no? Construye su propio archivo TXT similar a Uniclass y podría hacer la referenciación. Nosotros lo que hemos hecho un archivo disponible que tiene que ver con nuestra base de datos, que es la que está asociada a los costos y precios. Preguntan por aquí también, Pablo, el tema de la licencia de Power Project, si es perpetua por proyecto. ¿Podrías aclarar esa pregunta, Pablo? Sí, claro que sí. Las licencias de PowerPoint son permanentes. Hay distintas modalidades, además viene a raíz de una de las preguntas que está haciendo ahora Samuel Briceño, que si realmente necesita realizar el modelado para un proyecto. No necesariamente, realmente la solución es totalmente modular, partiendo de la más completa, pues puede prescindir directamente del modelo BIM y trabajar con una herramienta de planificación avanzada en la que incluye Project, incluye Primavera y puede exportar a los dos. Explicado esto, la licencia es permanente y luego pues existen distintas modalidades en función de cómo vayan a trabajar. Si va a ser monopuesto, es decir, en un único equipo, si va a ser concurrente, es decir, emplazada en una red para que varias personas puedan acceder a esa licencia, y luego Enterprise, para que a nivel corporativo la empresa pueda ir montando su portfolio de proyectos de empresa y todos los agentes puedan loguearse con sus credenciales y a través de unos niveles de seguridad pues accedan a distintas partes del proyecto para enriquecerlo. Entonces, justo respondiendo a estas dos preguntas por los dos lados, también nos preguntaban el tema del nivel de detalle, que si existe. Este es el proyecto anterior y para que se hagan una idea que, bueno, al final, dependiendo del planteamiento, del BEP, de lo que se vaya a utilizar el modelo, hasta dónde se vaya a utilizar, pues estas ideas, pues se pueden hacer una idea, nos perdimos, de hasta dónde podemos llegar en el detalle
del proyecto. Estamos viendo aquí interruptores, luminarias, difusores, todos los sistemas mecánicos, absolutamente todo. Y todo con sus referencias y sus propiedades. ¿Sí? Están parametrizados. O sea que esto yo creo que puede ser ilustrativo ahora mismo. Si se dan cuenta, este es uno de los modelos federados del proyecto. Es decir, que hemos integrado 3 fuentes, 3 modelos distintos de 3 herramientas y los hemos combinado en un único modelo pues para tener cada uno de los agentes y poder hacer el análisis de la planificación de toda la parte estructural y luego el tema de cerramientos seguido de instalaciones en sí. Perfecto. El programa también Sí. preguntan de los indicadores. El programa contempla, me imagino que tiene que ver con el valor ganado, la pregunta de la aplicación de la técnica de valor ganado a través del programa. Sí, bueno, de hecho también estaría bien organizar una sesión más adelante de valor ganado. Dentro de la propia herramienta viene un módulo de análisis de riesgo, del control de la calidad del cronograma, pues para generar distintos análisis de la calidad del cronograma y luego otro módulo para reportar el error value. Básicamente valor ganado y además dentro todo tipo de reportes para curvas S acumulativas en base a los criterios que queramos. Costes, avances, esfuerzo por recurso por una codificación, viene todo dentro de la herramienta. Excepto que hay varias preguntas allí que tienen que ver con eso, o sea que al aplicar el método valor ganado, todas esas preguntas, indicadores de avance, todo eso completado, todo eso va referido pues a ese módulo de valor ganado. Eso es. Viene incluido, esto no es ningún extra ni nada. Dentro de la misma solución, de la misma licencia, viene incluido. Vamos a seguir acabando con las preguntas. Los índices de desempeño de coste. Sí, perdón. No, está bien, que estamos casi listos con las preguntas ya. Índices de desempeño de costes y del cronograma. No sé exactamente a qué se refieren. Si realmente estamos hablando de índices de la calidad, varianzas, indicadores. En cualquiera de los casos se puede obtener varianzas de la planificación, varianzas línea de base versus actual, indicadores relacionados con la calidad del cronograma y luego pues los RAG para tener estos indicadores de cualquier tipo de varianza, o modificación de los costes a lo largo del proyecto. La licencia es perpetua, como comentábamos. Nos preguntan también que si podríamos traer un modelo de Civil 3D. Sí, claro que sí. A través de una exportación IFC lo podemos traer. De hecho, tenemos varios proyectos de Civil 3D y proyectos pues bastante más grandes. Bueno, uno de los objetivos, mientras Pablo ve las preguntas para finalizar, fíjate, una de las preguntas, de los planteamientos importantes de este webinar es para que los que no conocían el tema o para los que conocen pero quieren conocer nuevas perspectivas, primero conocer la vinculación que tiene el modelo 3D con el 4D, ¿no? Todo eso, y que eso se hace a través del lenguaje de interoperabilidad como el IFC. Eso es común para todos la filosofía de trabajo más o menos es la misma. Y lo otro que queremos también dejar énfasis, que los programas para planificar tienen que tener recursos. O sea, hay que diferenciar entre un software que es para ver secuenciamiento, que son muy buenos, que son fabulosos para simular la ejecución del proceso constructivo, pero no sirve para planificar en los términos clásicos de lo que es una planificación. Okay, no sé si tienes otra pregunta por allí, Pablo, que viste por responder. Yo Pues, creo que la última ya. Nos estaba preguntando que hay un caso en el que está trabajando con Primavera y está trabajando también con un modelo en el que está, pues entiendo, integrando el 3D con Navisworks Simulate. Entonces, esto nos lo hemos encontrado un montón de veces. Navisworks no es una herramienta de modelado, pero en esa herramienta sí que están los modelados, o sea, los modelos con cada una de las disciplinas, etcétera, etcétera. Hay distintas herramientas para sacar ese modelo de Navisworks e introducirlo aquí. El valor que va a aportar esto es que realmente vas a poder generar una planificación más rigurosa, más avanzada y todo lo que estás integrando en Primavera lo vas a poder tener aquí. Sin embargo, en Navis no lo vas a poder integrar. Si estás integrando los costes, los recursos, todos estos enlaces, los dobles enlaces, por ejemplo, y jugar con distintas reprogramaciones, sí que lo vas a poder recuperar desde aquí. Sobre el tema de capacitaciones también nos están preguntando. Yo creo que vamos a cerrar con esta pregunta.
Hay distintos programas de capacitaciones, vamos a hacer capacitaciones online y pues poco a poco Leonardo irá sacándolas y las iremos posteando progresivamente porque realmente la demanda es bastante fuerte de la solución. Y online sí que hay, desde luego que sí que lo hay. Les invito absolutamente a que al mail que hemos enviado antes, que lo voy a enviar de nuevo, envíen su solicitud con el nombre y pues la demo que quieren recibir o los manuales. Y entonces nuestros compañeros se ponen en contacto con ustedes y les envían pues todos estos descargables, los enlaces a manuales, a los siguientes webinars. Vamos a hacer un set de webinars ahora todos los jueves hasta julio. Así que les invito a que nos sigan, desde temas básicos, pasando por BIM, análisis de riesgo. Perfecto. Nosotros incluso le vamos a mandar a cada uno de los asistentes un compendio de las ofertas y de distintos Genial, cursos, sí. y tanto tanto de curso como de la propia herramienta. A todos les va a llegar una oferta con eso y no hay ese problema. Nosotros como representantes en Venezuela, porque el caso de Venezuela, estamos a la orden y a nivel latinoamericano pueden directamente contactarnos o hacerlo a través del correo que bien puso Pablo en la información. Genial. ¿Alguna otra cosa, Pablo? ¿Alguna otra cosa? Nada más, nos estaban preguntando por las redes. Yo creo que como hemos dejado la de DataLine, vamos a dejar la del equipo, la del grupo APP, donde estamos teniendo aquí pues toda la red de socios, donde tenemos los contactos directos a Leonardo. También dentro de LinkedIn sí que les recomiendo que nos sigan porque estamos posteando todos los webinars. Nuestros compañeros hoy justo hemos recibido la agenda de nuevos seminarios que vamos a hacer los jueves y directamente desde aquí van a ir marcando los registros y toda la información. Lo dejo aquí a ver si funciona para que se vayan registrando. Está por aquí. Eso es. El Twitter de DataLine, Perfecto. toda esta información, De el todas grupo maneras, Instrumento. sí, nosotros los posteamos de todas maneras, todos esos webinars a través y todos esos cursos a través de nuestro Twitter también, @Dataline, que es la fuente fundamental de transmisión aquí en Venezuela. Bueno, Eso está es. toda la información, Pablo, la pusiste toda, la de la página, la de los seminarios, todo está bien allí, ¿no? Todo está ahí. Yo les invito a que hagan el Perfecto, contacto directo a través de DataLine y de perfecto. Leonardo. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pablo, de verdad, otro aporte interesante al mundo BIM y al mundo de la formación. Le agradecemos a todos por su asistencia, ha sido un placer, gracias a los distintos países que se conectaron. Un gran abrazo, cuídense y nos vemos en el próximo webinar y en los próximos webinars que generemos con APP Project y Pablo. Pablo, ¿verdad? Muchas gracias, un abrazo a todos por allá en España. Gracias a vosotros. Un abrazo.